Buenos días, chicas de la clase Ana. Continuando con la historia de Noé, sacaremos algunas conclusiones que nos ayudarán en nuestra vida espiritual. En los capítulos de Génesis leemos que, primeramente, preparó un arca. Noé tuvo la visión de Dios para su tiempo. Halló gracia ante los ojos del Señor, dice Génesis 6:1. Y tardó 120 años construyendo el arca con los mejores materiales. Hazte un arca de madera de ciprés, dice Génesis 6:14, por lo que trabajó con excelencia. Así debemos trabajar para la salvación y cuidado de la familia. Nunca dejaría Dios a Noé, pues le creyó y le obedeció. La misericordia de Dios nunca lo abandonaría, como tampoco hoy abandona a sus hijos amados que creyeron en Él y le obedecen, por lo que no tenemos por qué temer. Así Noé, a pesar de la contra de la sociedad pecadora, construyó pacientemente el arca para salvación de su familia. En segundo lugar, leemos que transmitió visión a su familia. Logró involucrar a su esposa, a sus 3 hijos, a sus 3 nueras a construir el arca. Génesis 7:7 dice: Entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. En la época de Noé decían: no es posible tener una familia sólida, los matrimonios no funcionan, pero Noé les estaba demostrando lo contrario, porque la vida de santidad y obediencia demuestra que se puede vivir como Dios nos pide, con su protección, su mano de favor y su bendición. Cuando damos a nuestros hijos el ejemplo de la obediencia a Dios, ellos nunca se olvidarán. En tercer lugar, condenó al mundo. Hebreos 11:7 dice: por esa fe condenó al mundo. Llama la atención lo que dice de Noé, que condenó al mundo. ¿Y cómo fue eso? Mientras todos decían que no es posible tener una familia sólida, Noé les estaba demostrando lo contrario, que los matrimonios funcionaban, que los hijos pueden ser obedientes a los padres, que se puede vivir en santidad. Noé predicó la justicia de Dios. La razón de su salvación fue su lealtad a Dios y a su justicia. Predicó la verdad de Dios y de su palabra. El apóstol Pedro nos dice: a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 1 Pedro 4:4 y 5. En cuarto lugar, vemos que Noé adoró a Dios. Cuando pisó tierra firme, levantó un altar y ofreció sacrificio, dando testimonio de su gratitud a Dios por su liberación y también de la consagración de su vida al servicio de Dios. El Señor aceptó este sacrificio y establece un pacto con Noé y su descendencia, evidenciando la gracia y la fidelidad de Dios y con el propósito de dar seguridad a la raza humana. Así como es hermoso el arco iris, señal de ese pacto, es hermosa la gracia de Dios aún hoy después de miles de años, porque Dios es fiel y misericordioso. Adora a Dios por su fidelidad. Ofrece sacrificios de alabanza que confiesan su nombre. Que toda tu vida, hermana, sea un sacrificio vivo, agradable a Dios. Como conclusión, sabemos que en la era de Noé, la humanidad decayó a una maldad tal que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Pero no los destruyó de inmediato, sino que primero hizo la obra de salvación. Llamó a Noé primero a construir el arca y luego a predicar el evangelio, anunciando la destrucción del mundo, llamando al arrepentimiento, a aceptar el evangelio de Dios, entrar al arca para poder sobrevivir. Noé predicó la justicia de Dios por más de 100 años. Durante este periodo, Dios le dio a la gente la oportunidad de arrepentirse. Este es el amor y la gracia de Dios hacia la humanidad.
pero no creyeron. Nadie aceptó el Evangelio de Dios. Y cuando Dios envió el juicio, la puerta del arca ya estaba cerrada con Noé y su familia adentro. Los que no creyeron perdieron la oportunidad de salvación. Se puede ver que el principio de la obra de Dios para salvar a las personas se divide en dos partes. Primero es el llamado a la salvación y luego el juicio. Ahora es la oportunidad de arrepentirse, escuchar la palabra de Dios y actuar de acuerdo a su voluntad. Aquellos que no creen en Dios, que no aceptan la obra de la salvación, sino que se resisten y se rebelan ante el Señor, cuando Dios diferencia el bien del mal, comenzará la obra de castigar el mal y recompensar el bien. Los malvados serán destruidos. Y en esto también se refleja el amor y la justicia de Dios. Hoy, todas las naciones de la tierra tienen un medio de salvación idéntico. Dios, de un descendiente de Sem, preparó otra arca de salvación, Jesucristo, que beneficiará también a los descendientes de Jafet y de Cam. Por eso, hoy es el día de salvación. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar la obra redentora de Cristo en la cruz.